ustedes? Bien. Bien. Bien, gracias al Señor. Qué bueno que juntos, a pesar de la gran nevada que hemos tenido anoche, en un momento ya en la noche, miré hacia la ventana y veo que todavía estaba cayendo. Le digo a mi esposa, pero esto no va a parar. Cayó nieve. Pero gracias al Señor que nos permitió llegar a todos. Y aquí estamos para adorar a nuestro Dios y también poder predicar su palabra. O sea que nosotros somos bendecidos. Inmediatamente le pido que busquen en su Biblia Juan capítulo 4. Recuerden que estamos en nuestra serie viendo a través del Evangelio de Juan que Jesús es Dios. En este momento, en esta parte, vamos a ver cómo se declara que Él es el Mesías. Entonces, significa esto que Él está declarando que Él es el Hijo de Dios. Significa entonces que Él es Dios. Por eso he titulado el tema de hoy, Yo soy el Mesías. Y esto que vamos a estar viendo tiene que ver ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En aquel momento de este capítulo 4 nos narra ese momento donde Jesús allí declara, yo soy el Mesías. Ve conmigo, por favor, el capítulo 4, versos 25 al 26, donde estaremos leyendo. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu amor, Señor, que nos trajo hacia ti. Tu amor que fue presentado ahí en la cruz, donde a tu propio Hijo pusiste a sufrir por nosotros. Tu misericordia nos alcanzó y nos ha hecho adeptos a ti, Señor. Nos ha adoptado como hijos tuyos. Padre, tu palabra es de predicada en este momento a través de mí. Te pido que me guardes, Dios, que me guíe en todo tiempo, Señor, que nuestros corazones reciban tu palabra. Guarda mis emociones, Dios, que en todo tiempo yo esté siendo guiado por tu Espíritu Santo, por lo cual agradezco el enorme privilegio, Dios, de poder predicarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía antes, este es el encuentro con la mujer samaritana que podemos verlo ya desde el versículo 7 al 25. Allí nos narra esta historia, esta situación. Pero cuando nosotros veamos el versículo 4, nos dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Y esto es importante porque para ir a Galilea, Jesús iba desde Judea a Galilea, y para pasar habían tres caminos. Uno era por la costa del mar, el otro tenía que ver por la región de Berea, y el otro entonces era por el centro de Samaria. O sea que Jesús pudo tomar los otros dos caminos, pero él decide ir por el centro de Samaria. Pero nosotros necesitamos entonces detener un momentito aquí para lo que conocemos, recordarlo, y lo que quizás no conocen. ¿Qué tiene que ver esto con Samaria? ¿Cuál es la importancia aquí? Es bueno que nosotros podamos navegar un poquito dentro de esto. Samaria, ¿qué es Samaria? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, tras el reinado de Salomón, se dividieron en dos lugares, en dos reinos. En Israel se dividió. Y el rey Omri, que duró unos 12 años gobernando, uno de los peores gobiernos, él en el reino del norte, que venía siendo Israel, y la capital Samaria. El reino del sur era Judá y tenía su capital Jerusalén. Bueno, pues Omri compra a Semer por 2 talentos de plata. Es lo que era ese lugar, y lo pone el nombre Samaria como la capital del reino de Israel. ¿Cómo sucede esto? Bueno, eran 12 tribus, y vienen los problemas hasta que 10 tribus se quedan en el reino del norte, o sea, Samaria, Israel, y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan en el reino del sur. Y ahí vienen los conflictos. Samaria
por decirlo de esta manera, en el 722 a.C. fue sitiada por los asirios y fueron llevadas la gran mayoría de las personas de Israel de las 10 tribus. Un remanente pequeño quedó allí. Ahora, ¿qué pasa? De este remanente pequeño que quedó allí, con el tiempo fueron trayendo gentiles. Gentiles es personas que no son judíos, que no son israelíes. Y de ahí comenzaron una mezcla a casarse los judíos con personas que no eran judías y comienzan más problemas todavía. Estos grupos al mezclarse, sucede que abandonaron totalmente la adoración a Dios. Ellos decidieron hacer su adoración a su manera en el monte Gerizim, que viene siendo el monte más alto de Palestina. Ahora, esto es importante que nosotros analicemos este problema. Ellos deciden tener su manera de adorar a Dios. Y esto es un peligro grave cuando yo quiero adorar a Dios a mi manera, no a la manera que Dios dice. Dios establece en su palabra la forma que Él quiere que le adoremos, que Él quiere que lo obedezcamos. Y no podemos hacerlo a la manera que yo entiendo a mi comodidad. Eso siempre va a traer problemas. No vamos a ir a un legalismo ni a un libertinaje. Ayer, por cierto, cambiando así, me encontré, fue rápido, no lo pusieron completo, al pastor Sujer Michelin, hablando sobre todo tema, incluso era, parece que en la IBI, parece que era allí sobre el legalismo y el asunto del libertinaje. Y él hablaba sobre esto, me encantó lo poco, fueron como 15 minutos nada más que pusieron. Me encantó lo que él decía. Los dos son un problema, siempre lo he dicho. Al legalismo y al extremo, los dos extremos son peligrosos. Pero hay totalmente cosas establecidas de la manera que Dios quiere que la adoremos. Y debemos ir por ahí, como Dios dice que Él quiere ser adorado. Por ejemplo, Juan 20 al 22, aquí mismo en el capítulo 4, dice Jesús hablando con la mujer samaritana. Ella dice primero de esta manera: nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, y vosotros decís a los judíos que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. O sea, ella dice a Jesús. Jesús le responde: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, dice Jesús. Nosotros, a los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. No están adorando bien, ustedes no lo hacen bien porque no tienen un conocimiento pleno de Dios, no conocen a Dios, pero también en mi pueblo de donde vengo, también ellos no van a tener donde adorar, porque recordemos que en el año 70 el templo fue destruido. Ya no había donde ir a adorar a Dios, porque era en nuestros corazones. ¿Qué pasa? Que Moisés le ordenó al pueblo que al cruzar 6 de la tribu, de las 10 tribus, 6 de ellas, bendijeran a aquellos que guardaban la ley en ese monte. Los samaritanos construyeron un templo a su manera para el Señor allí. Ahora, ¿qué pasa? En el 128 antes de Cristo, los judíos destruyeron eso. O sea, que eso fue agravando más la relación entre ellos. Mucho más todavía la fue poniendo muy terrible. Incluso los samaritanos, para ellos eran los 5 libros de Moisés nada más, el Pentateuco. No seguían otras cosas. Y a veces algunos de ellos veían como algo dictatorial. Entonces, todo esto trae en que no había una relación entre los judíos y los samaritanos. Es para que podamos entender algunas cosas que pasan aquí. ¿Por qué viene este asunto de que no tenían relación entre sí? Eran cosas bien terribles. Veo que en un momento, y algo importante aquí, Jesús, cansado del camino, y eso nos demuestra que era humano. Al cansarse era humano, porque solamente los humanos lo cansamos. Un espíritu no se puede cansar, amén. Entonces, dice claro que Jesús, cansado del camino, se acercó al pozo. Viene esta mujer a sacar agua. Ahora, es bueno considerar de ese momento. Normalmente, las mujeres sacaban agua temprano en la mañana para evitar el calor del sol, o en la tarde cuando ya el sol había bajado, y venían de a grupo de mujeres para evitar
problemas con algunos delincuentes. Es curioso, esta mujer viene sola a la hora de las 12. La hora sexta es las 12, mediodía, donde el calor es más fuerte. ¿Qué podemos entender? Bueno, lo que conocemos ya de esta situación muestra la vergüenza de estas mujeres, no ligarse con otras mujeres, y por su reputación entendemos que no vino con más nadie, vino una hora donde nadie iba a estar allí al mediodía. Esto es lo que muestra. Otra cosa que también debe ser interesante para nosotros es que en el versículo 8 nos dice que los discípulos fueron a comprar a los samaritanos. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, recuerden lo que les estoy diciendo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada entre sí. Y que los discípulos fueran a comprar a ellos es interesante. Ahora, ¿por qué? Bueno, los judíos entendían que tú no podías tener una relación de amistad con ellos, pero si era de negocio, podía. Oiga, si era asunto de negocio, tú podías tener tu relación para comprar y vender, pero no más de ahí. O sea, que no era nada que ellos fueran a comprar, porque no es nada de la convivencia, no es en sí una amistad, una relación, es negocio solamente. Problema había, escuche bien, cuando o tú hacías un favor o pedías un favor. ¿Me estás siguiendo? Ellos entendían que cuando un judío hacía eso se convertía en un impío, un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo favor a los enemigos de Dios. Jesús, por eso digo que es interesante, la mujer samaritana dice, dame de beber. Jesús le está pidiendo un favor. O sea, son de las cosas que a esta mujer primero le sorprenden. Dos, de alguna manera, quizás por la forma de Jesús hablar, por la vestimenta, entendió que él era judío. Ella entendió claramente que Jesús no era samaritano. Amén. Ella entendió que no era samaritano. Por eso es parte de lo que a ella le sorprende, cómo este hombre, sabiendo que no hay relación entre nosotros, me pide de beber a mí, sabiendo que no podemos hacernos favor entre nosotros mismos. Pero lo importante de esto es que es Dios quien está hablando. Y Jesús está buscando la manera de introducirse para traer lo que le traía a ella. Yo creo que eso nos da un ejemplo aquí de cómo evangelizar, de cómo llegar a la persona y hablarle de la salvación. Porque muchas veces queremos hablarle rápido y asustándolo. Mira, tiene que venir a Cristo porque si no va a bajar al infierno. No es una mentira, pero es la manera de acercarnos. Claro, no podemos dejar de hablar de que hay un infierno. Claro que sí, Jesús, en toda la Biblia que no habló del infierno fue Jesús. Ahora bien, está por encima el amor de Dios que hablar del infierno, aunque se relaciona. Tenemos que hablar a la gente de ese inmenso amor de Dios por la humanidad. ¿Por qué deben venir a Cristo? Por su amor, porque fue a la cruz. Jesús se acerca a esta mujer y ella le dice, como tú siendo judío me pide a mí, debe ver, está viendo ahí una relación entre nosotros. No tienen trato entre sí. En el versículo 10, Jesús le dice una palabra a ella, y yo te voy a invitar a que vayas conmigo al versículo 10, capítulo 4. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, o sea, mismo Jesús, y él, Jesús, hubiera dado agua viva. Oye bien, si conociera el don de Dios, Jesús está diciendo, en este momento, la palabra que es regalo, el favor de Dios. Jesús le está diciendo, soy yo que te voy a hacer un favor a ti. O sea, si tú conocieras el favor, el regalo de Dios que está aquí contigo ahora, oye bien, tú le pedirías a él agua de vida, agua viva. Ten esto en tu cabeza, esa agua viva que Jesús dice. En Corintios, 2 Corintios 2, 9, 15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Esto significa, no se puede expresar. No se puede expresar, no hay palabra para expresar ese regalo de Dios. Es lo que Pablo allí en 2 Corintios 9:15 está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy ese don, ese regalo que mi Padre ha dado para ustedes. Y Pablo dice más adelante, no hay palabra de expresarlo. Incluso cuando tú y yo vamos a San Juan capítulo 3, verso 16, allí mismo nos muestra de una manera grandiosa que
Porque de tal manera, escúchame, de tal manera, ¿cómo te digo, cómo te expreso ese amor de Dios que Dios dio a quien, en el mundo dio a quien, a su Hijo? Oye, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí viene el regalo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Es tan grande el amor de Dios que a su Hijo lo llevó a la cruz. Es allí amor, que lo murieran por amor a nosotros. Y Jesús le está diciendo eso. Si tú supieras con quién estás hablando, el regalo, mira, como Jesús le dice, el don de Dios. Es decir, si tú supieras que estás hablando con Dios, no dice eso. Si tú supieras el don de Dios, tú le pedirías a Él, te daría agua viva. Ahora bien, ¿qué es esto? Da agua viva. Bueno, Jesús está comenzando a identificarse con ella, a decirle quién es Él. ¿Por qué razón? El término aquí, agua viva, estaba refiriéndose a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba fuente de agua viva, se refería a Dios en el Antiguo Testamento. Jeremías, podemos ir allí, 2:13. Dios le habla al pueblo: dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, ahí está, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Te das cuenta? Eso está haciendo referencia a que esa fuente de agua viva es Él. Esa fuente de agua viva en Jeremías soy yo. Yo soy ese Dios todopoderoso, mujer. O sea que Jesús está comenzando a identificarse a Él. Al punto que cuando sigue la conversación entre ellos, en el verso 15, vaya conmigo al capítulo 4. Esto se pone interesante aquí. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Ok, tienes agua viva, dame esa agua. Eso le dice: para que no tengas, dice ella, y venga hasta que sacarla. Jesús dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien lo has dicho, no tengo marido. 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Eso ha dicho la verdad. Has hablado la verdad. O sea, no tiene marido, claro que no. Que 5 ha tenido no era tuyo y el que tiene ahora tampoco es tuyo. O sea, que tú no tienes marido. Esto es interesante. Como Jesús comienza a confrontar el pecado de ella. Ella ve su vida revelada totalmente con este hombre que no la conoce. Ella no sabe quién es, pero le acaba de llevar a su vida de pecado. Que ella se ve a sí misma en el espejo de su vida de pecado. Un hombre que ella no conoce, que ella sabe que él no la conoce, ella tampoco. Pero, esto que pasa con ella pasa con muchos de nosotros. Ella acaba de ser confrontada con su pecado. Lo ha puesto Dios delante de ella, en la persona de Jesús. Pero aún así, ella no demuestra culpabilidad. Sus convicciones no han llegado todavía al punto de sentir que es culpable. No han llegado ahí. Porque ella, en vez de decir: sí, es cierto, es pecado, lo que se emociona porque dice: me parece que tú eres profeta. Nada más eso. Sí, Señor, yo he estado pecando, mi vida no ha sido buena. No, me parece que tú eres profeta. O sea, estoy hablando con un profeta. Y yo voy a leer lo que decía el gran predicador Spurgeon. A mí me encantó esto. Spurgeon dice: hubiera sido mejor si ella hubiera percibido que era una pecadora. En vez de diciendo: wow, qué maravilloso, un profeta. No, de verdad, a veces sido mejor que diga: wow, mis pecados se han puesto delante de mí. Jesús, al ver que esta mujer no
aceptar su vida de pecado, entonces en el verso 26 Jesús dice: yo soy el Mesías. Mesías es Cristo, es lo mismo. Mesías en hebreo es Cristo, que viene de la palabra griega. Y si cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías. Eso es lo que significa. Exacto. Mesías, Cristo, significa ungido. Hubo muchos ungidos, pero no un libertador de Israel. Ungidos, que con aceite iba el profeta, lo ungía. Pero el libertador, señalando el libertador de Israel, era una sola persona que tenía que ver con el Hijo de Dios. Cuando Jesús le dice en el verso 26, yo soy el que habla contigo, está haciendo también alusión, recordemos en 8:58 de San Juan, cuando Jesús allí dice esta palabra: antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy, yo existo. Está viendo lo que ya vimos antes, aquel Yahweh. Entonces, Jesús vuelve y dice esta palabra aquí: yo soy el que habla contigo. Wow, es interesante esto. Esto es interesante. Como el yo soy el que habla contigo. ¿Por qué? Porque ya le dice. Recuerda el versículo 25. El Mesías viene y nos declarará todas las cosas. O sea, los samaritanos y los judíos entendían esto muy bien. Eso estaban muy de acuerdo. Que el Mesías vendría y restauraría todas las cosas y declararía todas las cosas. Y ella dice eso, y ahí que Jesús le declara: yo soy ese Mesías que tú estás esperando, que mi pueblo está esperando. Y es la primera vez que Jesús declara que él es el Mesías. En todo el Nuevo Testamento era la primera vez que Jesús declaraba que era el Mesías. A los judíos antes no lo declaró. Quizás porque todavía no era el tiempo de entrar en conflicto fuerte con ellos, porque Jesús mantuvo su ministerio hasta que llegara el tiempo de su entrega en la cruz. Porque mientras más él se declaraba, más se aumentaban los conflictos con los fariseos y los escribas. ¿Te recuerdas? Cuando Jesús llega montado en el pollino, que la gente lo clama. Eso no le gustó a los fariseos, a los gobernantes. Imagínense esa escena. Este hombre que el pueblo le está clamando como rey. Y eso fue lo que estaba ya. Hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Y es sorprendente que parte de ese mismo grupo que estaba clamándolo como rey fue lo que también decían: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Ese mismo, muchos de esos grupos que estaban ahí, luego estaban clamando, pero diciendo que lo crucificaran. A veces tenemos una vida así con el Señor. A veces, cuando estamos en el mejor momento de nuestra vida espiritual, alabamos con mucha fuerza a nuestro Dios. Pero cuando vienen las dificultades, el ánimo y la forma de adorar, la dejamos. Incluso, si alguien llega a blasfemar de nuestro Señor, nosotros a veces participamos. ¿Cómo participamos cuando nos quedamos callados? Cuando alguien está blasfemando, diciendo cosas de nuestro Dios y nosotros guardamos silencio. Yo no veo a ninguno de estos hombres de la Biblia, como le llaman los héroes de la Biblia, cuando blasfemaban, atacaban su fe, quedarse callados. Hoy nosotros no queremos hablar, se ataca nuestra fe. Por miedo a muchísimas cosas. Por miedo al estatus, por miedo a la situación económica, puedo perder mi trabajo. ¿Y qué ha pasado con eso? Que los cristianos nos hemos quedado callados, hemos tenido este temor, porque ha sido así. Y muchas cosas han ido tomando control del mundo, cuando el mundo nos pertenece a nosotros. Porque hay cosas que no podemos ni mencionar en las iglesias o en algún lugar porque nosotros estamos presos. Vamos a las cortes por eso. No podemos hoy día. Porque el cristiano se quedó callado. Puede blasfemar de nuestro Dios a la televisión, donde quiera. Pero nosotros no podemos decir algo en contra de cosas que la Biblia condena, porque tenemos la policía encima de nosotros. Pero la gente sí puede blasfemar de nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque no hemos quedado callados. No hemos callado. Y estos hombres
Estos hombres no se quedaban callados, hablaban. Y nuestro Jesús, nuestro Señor, sabía que todo tenía un momento y no le había declarado todavía al pueblo que Él era el Mesías, claramente, hasta que llegó el momento de hacerlo. Y los discípulos igual, cuando estaban ya convencidos plenamente, no le importó su vida para declarar que Jesús es el Mesías. Y lo dijeron. Parece ser que lo que estamos viendo aquí, que a lo mejor prefería escucharlo o no quería escucharlo, quizá como profeta, no, ok, lo escucho, pero Jesús le habla claramente: yo soy el Mesías. Ese Mesías que tú estás esperando, yo soy. ¿Qué podemos ver? La sabiduría de Dios en Jesús. ¿Por qué? Jesús le estaba declarando cosas a esa mujer que él no conocía humanamente hablando. Vamos a hablarlo de esta manera. ¿Cómo podía Jesús saber la vida de esa mujer si no la conocía? Solamente siendo Dios. Amén. Solamente siendo Dios podía conocer el pecado de esa mujer. Y Jesús, oiga esto, se lo detalla. Amén. No solamente dice: tú has dado una vida con hombres que no son tu esposo. No. 5 ha tenido. 5 ha tenido. Fíjense en esto, le está dando detalles que no va ningún humano que no la conocida podía darlo. 5 ha tenido. Y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Wow. Ahí está mostrando Jesús su conocimiento como Dios, su omnisciencia como Dios, yendo al corazón de esta mujer. ¿Qué pasaba con los judíos? También hay que analizar esto, porque Jesús todavía no se lo declaraba a ellos. Los judíos esperaban al Mesías como un político, un guerrero, alguien que peleara con Roma y lo liberara a ellos. Ellos miraron muchas partes de las escrituras mal, porque en las escrituras, incluyendo Isaías 53, habla claro cómo es el Mesías y lo que iba a vivir, lo que iba a sufrir. Pero los judíos no vieron esto. Sí, hay bastantes veces que se muestra, por ejemplo, Isaías 42, verso 1, dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en que mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Esto es lo que están los judíos trayendo una interpretación errónea. Traer la justicia. Por ejemplo, el 61, capítulo 61 de Isaías, 1 al 3, escuchen: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Ahí está el Evangelio. A los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, pecado, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, cautivos del pecado. Y no entendían otra cosa. Está hablando del corazón. Para proclamar el año favorable del Señor, claro, su llegada. El día de venganza de nuestro Dios. Ahí está donde yo tenía que ir a la pelea. No. Para consolar a todos los que lloran. Para enderezar a los que lloran en Sion, se les dé diadema en vez de ceniza. No ha llegado todavía. Aceite de alegría en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia. Plantío del Señor. Para que Él sea glorificado. Esta escritura, los primeros versículos que leímos, en Lucas 4, 18 al 20, Jesús decía, cuando leyó el rollo que lo abrió, que eso se cumplía en él. Dice allí en Lucas que él abre el rollo y lee estos versículos primero que vimos, y luego se sienta y dice que hoy se cumple esa profecía en él. Diciendo, de una manera está diciendo: yo soy el Mesías. Pero ellos, ¿qué pasó? Comenzaron a discutir con él. ¿Me está siguiendo? No lo aceptaron lo que él dijo. Por lo mismo, porque ellos esperaban que el Mesías iba a venir con un ejército, iba a pelear con los romanos. Incluso algunos de los apóstoles en principio también pensaron eso. Es donde muchos comentaristas, teólogos, dicen que el acercamiento de Judas Iscariote a Jesús era esperando eso. Que Jesús tumbara el gobierno de Roma y él estuviera entre ese grupo, y que quizás cuando algunos dicen, no es algo bíblico, pero algunos comentaristas dicen esto, que Judas vende a Jesús porque él empezaba
sangre inocente. Pero era tarde para jugar. Y eso es por una de las cosas que Jesús no le declaraba a ellos. Porque ellos estaban centrados ahí, no centrados en sus pecados, en cómo habían abandonado a Dios. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, aquellos que se habían alejado de Dios. ¿Sabe qué? Que muchas veces tú y yo también caemos así. Y no vemos a Jesús como debemos verlo, como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aquel que está más ocupado de sanar nuestros corazones, salvar nuestra alma, que es cuidar y resolver nuestros problemas, sean económicos como sea. Y eso, cuando nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, desviamos la mirada de quien realmente es Jesús, muchas veces caemos como los judíos. Veamos, incluso si alguien nos hace daño, que Jesús tome venganza de esa persona. Yo sé que el Señor no va a dejar eso así. Yo sé que el Señor no va a hacer con esa persona. No te dice que ore por tus enemigos. Aleluya. Orar por vuestros enemigos, por quienes nos maldicen. Entonces, muchas veces cuando estamos heridos, sí, es cierto que nos va a hacer daño. No hiere, pues somos humanos. Pero no nos dice que tengo allí en nuestro corazón. El Señor, tú verás, le va a hacer algo, el Señor algo le va a hacer a esa persona, porque Jesús entonces queda con eso, si un hijo de Dios, incluso yo le predican eso. A los hijos de Dios no se les hace eso, Dios va a traer fuego. Jacob igual. Desciende fuego del cielo, Señor, que lo consuma. Los hijos del trueno, los dos hermanos. Ellos en ese momento también veían erróneamente. Y a veces nos pasa a nosotros. Orad por quienes nos maldicen, por nuestros enemigos. Pide a Dios misericordia. Y no nos convirtamos en esos judíos que creemos que el Mesías es solamente para pelear por nosotros. No, es para sanarnos, para restaurar nuestra vida cada día, santificarnos para que nos parezcamos a Él. ¿Y cómo parece ese Mesías? No vengativo, lleno de amor, misericordia, santidad. Eso es lo que la palabra nos dice y nos manda a que vivamos una vida cada día siendo santificados progresivamente por el Espíritu Santo para parecernos a quién, es a Él. Esa es la meta, parecernos al Hijo de Dios. Eso indica todo esto, de que un día Jesús vendrá a juzgar al mundo. Sí, está ahí en la Biblia también, pero a su tiempo, y eso corresponde a Dios, no a nosotros. No es aquel guerrero que viene a pelear con la gente, no, Él no necesita ponerle la mano a nadie. Si Jesús deseara, incluso en aquel momento que estaba aquí en la tierra, de eliminar a los romanos, solamente tenía que decirlo con su boca. Es Dios, era Dios y es Dios. Recuerda la higuera, cuando no encontró fruto, la mandó. ¿Qué pasó con la higuera? Se secó. El viento y el mar, cuando los mandó a callar, ¿qué pasó? Inmediatamente se callaron. Está mostrando todo que Él era todopoderoso, que eso se había ido de Él, porque es Dios y no puede irse de Él. Entonces, así mismo, si Jesús quiere eliminar a todos sus enemigos, solamente tiene que decirlo. Pero si tiene un tiempo, Apocalipsis 20, no habla de eso. Yo soy el Mesías, le dijo a ella. ¿Y qué es el Mesías? El Hijo de Dios. El Mesías es el Hijo de Dios. Y así se identifica todo el tiempo, principalmente en el Nuevo Testamento, lo identifica claramente que el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que es entonces Dios. Porque si es Hijo de Dios, es Dios. Por eso los judíos le decían a veces, cuando le decían que Hijo de Dios, tú te estás igual a Dios. Y no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Al decir que Hijo de Dios, tú te estás igual a Dios. Yo entendía que ningún humano puede decir que es igual a Dios. Pero sí, claro, Jesús sí podía. Por ejemplo, Mateo 16, verso 16. Pedro, en aquel momento cuando Jesús dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Como el profeta, Elías, Juan el Bautista. Y Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres aquel que habían prometido. Pedro, que viene ahí,
Gloria a Dios, Pedro se gozó en ese momento. Pero luego parece que a Pedro la emoción lo llevó un poquito más a querer ser el primero. A veces Pedro tenía eso. Porque poquito tiempo después, cuando Jesús dice, después de esto, al poquito tiempo después de decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo que estamos esperando. Pero eso no te le reveló sangre ni carne, sino el Padre del cielo. Poquito tiempo después de eso, Jesús habla de que tiene que ir a la cruz, que tiene que morir y sufrir. Y Pedro dice, no, maestro, no hagas tal cosa, no te pasa tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. La emoción a veces es peligrosa. Y eso le pasó a Pedro. Se dejó de llevar un poquito la emoción. Eso le dijo, tranquilo Pedro, como que diciéndole tranquilo Pedro. Juan 11, 27, escuche. Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. O sea, esto es Marta. Cuando su hermano Lázaro, sí, yo sé, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios. El Cristo significa, el Mesías significa que es Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios. Y la palabra lo declara totalmente que Él es Dios, el Hijo del Dios viviente. Lo que veíamos la semana pasada, la encarnación de Cristo. Aunque es Dios, era Dios, tomó un cuerpo humano, pero no significa que porque haya tomado un cuerpo humano dejó de ser Dios. Eso sería una herejía decir algo como eso. El que haya tomado un cuerpo humano, se haya encarnado, que fue lo que vimos la semana pasada, no significa que dejó de ser Dios, porque Dios nunca puede dejar de ser Dios. ¿Me está siguiendo, mi amado? Y te mencioné algunas cosas que muestran que Jesús nunca dejó de ser Dios. Ahí está la mujer samaritana. La omnisciencia de Dios su pecado. Con detalles. El viento y el mar. Y el mar cuando lo mandó a callar. Su omnipotencia, o sea, todopoderoso. Ordenando la naturaleza. Y otras cosas que vemos, que ya con más detalle estaremos viendo sobre los ciegos, la muerte, que solo Dios podía hacer. Solo Dios podía hacer. Juan escribió y decía, Juan en el capítulo 20, el verso 31, Juan decía que estas cosas se escribieron, oiga bien, para que creáis que Jesús es el Cristo. Juan está diciendo al final ya del Evangelio que todo lo que le escribió, o sea, él, era para que creyeran que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Incluso, algo que Juan hace para demostrar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, a los milagros, los tres evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, los evangelios sinópticos, ellos hablan de milagros en la persona de Jesús. Juan no usa esa palabra, Juan dice señales. En vez de decir milagros, él dice señales. ¿Por qué? Porque Juan lo que está tratando de que nosotros, la audiencia de aquel momento, y nosotros entendamos que esos milagros, esas señales que Jesús indicaban que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Que él era el Hijo del Dios viviente, que era Dios totalmente. Y de todas aquellas pruebas que en el momento incluso los apóstoles no entendieron, que todas aquellas pruebas que indicaban que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios encarnado, fue la cruz. Fue la cruz, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Antes de ver este texto con el que vamos finalizando, tratamos de ponernos en los zapatos de los apóstoles principalmente. Había muchos discípulos, pero vamos a ponernos en los 11 apóstoles. Como Juan, que lo mencioné hace poco. De todos ellos que estaban frente a la cruz era Juan. De todos. Y para un hombre que ha estado 3 años, cerca de 3 años y medio con un maestro, y ver las señales que hacían los milagros, era sorprendente.
cosa que ningún otro profeta hizo y que nadie va a hacer nunca tampoco. Y ver a aquel hombre en un madero, clavado, despedazado su carne por los golpes, por los látigos que le dieron, la corona de espina en su cabeza, que no era una cosa sencilla, sino que le hirió la cabeza. Las espinas le hirieron la cabeza. Recuerda que dice que con una vara se la pusieron, o sea, quiere decir que le dieron un golpe para que entrara. No fue con un cariñito, venga, el Señor va a poner este asunto ahí. No, para que le entrara y lo hiriera. Y tú como su discípulo, verlo allí, todo ensangrentado, con todas esas heridas. Mire, cualquiera se le va a dar fe. Algunos dirán, no, yo me mantengo firme. Mentira, ¿cómo no dejas tú de creer en Jesús? Cualquiera en ese momento su fe mengua. Wow, tengo mi maestro, bro. Y muere. Como Juan lo vio de allá. Y Juan estaba ahí. Y verlo morir. Es donde entonces ellos hacen que se esconden. Porque tienen miedo de los judíos. Porque mataron a su maestro. Se esconden. ¿Dando cuenta? Que ellos no estaban entendiendo. No lo entendían. Hechos, capítulo 10, versos 38 a 43. Escucha. Como allí hablando. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. También le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Ahí está. Y no todo el pueblo, sino los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Lo que está diciendo aquí el apóstol es: Él fue clavado, Él murió, y vemos en las Escrituras que incluso cuando María le dice a los apóstoles que vieron al Señor resucitado, dice que no le creen ellos, que para ellos estaban hablando disparate. Y sale Juan corriendo a la tumba y Pedro le va atrás, porque no lo creían. Aquí el apóstol está diciendo: sí, lo clavaron, murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y cómo damos testimonio? Porque lo vimos resucitar. Dice que más de 500 a la vez se le apareció. Tú estás viendo lo importante de esto aquí también, el impacto que fue para Juan, frente a la cruz, ver a su maestro morir, todo herido, y luego con las puertas cerradas se te aparezca frente a frente. Es impresionante. Y no un espíritu con el mismo cuerpo, porque él dijo: aquí están las heridas. Un cuerpo que queda para siempre en Jesús. Siendo espíritu, al tomar este cuerpo humano, eso quedó para siempre en él. Quedó para siempre ese cuerpo. Y Pedro está diciendo: lo vimos resucitado. Mira lo que Pedro dice, para demostrar que no viene un espíritu, para que no haya confusión. Quizás te viene un fantasma. Comimos y bebimos con Él después de estar resucitado. No fue un invento, no fue un espíritu. Nosotros nos sentamos con Él y comimos y bebimos junto con Él. Y proclamamos al mundo entero: Él es Dios, quien vino a curar los corazones, primero a trabajar la vida espiritual del hombre, y al final de los tiempos entonces dará justicia a los pecadores que no se arrepintieron, que no creyeron en su nombre. Primero a sanar, primero a restaurar el corazón de los hombres a que crean en Cristo Jesús y sean salvados. Y la evidencia más grande de todas fue la cruz. Lo que para muchos parecía una derrota, no.
fue la victoria de Dios en la cruz. Porque derrotó la muerte, derrotó todo. Porque cargó con nuestros pecados para entonces darnos vida eterna. ¿Qué significa? Que aunque muramos no estamos perdidos. La muerte no nos va a detener. Porque hemos sido restaurados en Cristo en su vida eterna. Por lo tanto fue una victoria. Y al tercer día regresa. Y ahora está ahí. Para siempre con nosotros. Sí, sus manos fueron clavadas. Sí, fue herido por nuestras transgresiones, pero Él les dio el todo soberano y reina por los siglos de los siglos. Y en eso debemos creer. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Eres el Cristo que hemos esperado. O sea, el Mesías que esperábamos. Aquel que restauraría todo. Y tú nos has traído, Señor, cuando estábamos muertos, nos has dado vida en ti. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por tu amor allí. Tú eres nuestro Dios, Dios soberano, nuestro Señor, al cual esperamos ansiosamente para verte y adorarte por siempre, Señor. Gracias por este tiempo que nos das, Señor, y que mientras estamos aquí, ayuda a nuestros corazones a no dejar de alabarte. Ayuda a nuestros corazones a proclamar la buena nueva de ti, la salvación que solo está en ti, Señor, en nuestro Dios.